Hola, familia, soy Daniel y estoy muy feliz de estar aquí para leer con ustedes la palabra de Dios. A cada historia nos enseña algo especial para vivir con fe y alegría. Vamos a disfrutar juntos esta lectura. Números, capítulo 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, y su carne, y su sangre, con su estiércol, hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare el tabernáculo de Jehová, contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo, será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo, le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Números, capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña,
y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: No pasarás por mi país, y otra manera saldré contra ti, armado. Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo Ípsilon, allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Números, capítulo 21. Cuando el cananeo Eurei Jarad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarum, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Orman. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Aibeberim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sird. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab.
De allí vinieron a Bir. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bomot, y de Bomot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra. No nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos por el camino real. Iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jaasa y peleó contra Israel, y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabach, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnonán. Por tanto dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida, y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en el rey. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Números, capítulo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Baloc, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey, la grama del campo. Y Baloc, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Peter, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven. Pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Baloc, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven, pues, ahora, y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana, y dijo a los príncipes de Baloc: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron, y vinieron a Balac, y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Baloc a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Baloquillos de Zippor: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora,
maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Baloc: aunque Baloc me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat-Hushot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamat-bel, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Números capítulo 23. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, Gipsilon Gesi, la Gishu 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac, y dile así: Ipsilon volvió a Hueo, y aquí estaba él, junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven execrao a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado,
y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí, has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Ypsilon Jiju, Balaki, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Zofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac, y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola, y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, Iju, Jizipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey, en él en Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel: lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Números, capítulo 24. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, y dijo: el varón de ojos abiertos dijo, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena, ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, ¿eso diré yo? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos, lo veré más, no ahora, lo miraré,
mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, y Israel sí portará varoniumeche. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez, y dijo: ¡ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Cuitom, y afligirán a Asiria. Afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam, y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Familia linda, Dios les bendiga. Si están disfrutando esta lectura, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para seguir aprendiendo juntos de la palabra. Vamos a continuar con la lectura. Números, capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-Pir, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor. Y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-Pir. Números, capítulo 26. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis al pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés, y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén fueron de Enoc, la familia de los enoquitas; de Falú, la familia de los faluitas; de Esrón, la familia de los esronitas; de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Los hijos de Falú fueron Eliab, y los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirum. Estos Datán y Abirum fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. Cuando se rebelaron contra Jehová, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, y el fuego consumió a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron.
Los hijos de Simeón por sus familias fueron de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de Jamín, la familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas; de Zera, la familia de los zeraitas; de Saúl, la familia de los saulitas. Estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Los hijos de Gad por sus familias fueron de Sefón, la familia de los sefonitas; de Agi, la familia de los agitas; de Suni, la familia de los sunitas; de Ozni, la familia de los osnitas; de Eri, la familia de los eritas; de Arod, la familia de los aroditas; de Areli, la familia de los arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 40,500. Los hijos de Judá fueron y Onán, y ambos murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Judá por sus familias fueron de Sela, la familia de los selaitas; de Fares, la familia de los faresitas; de Zera, la familia de los zeraitas. Y los hijos de Feres fueron de Esrón, la familia de los esronitas; de Amul, la familia de los amulitas. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76,500. Los hijos de Isaacar por sus familias fueron de Tola, la familia de los tolaitas; de Fua, la familia de los funitas; de Yasab, la familia de los jasubitas; de Simbrón, la familia de los simronitas. Estas son las familias de Isaacar, y fueron contados de ellas 64,300. Los hijos de Zabulón por sus familias fueron de Sir, la familia de los hereditas; de Elón, la familia de los elonitas; de Yolel, la familia de los jaleelitas. Estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contados de ellas 60,500. Los hijos de José por sus familias fueron Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés fueron de Maquir, la familia de los maquiritas, y Maquir engendró a Galat; de Galat, la familia de los galaaditas. Los hijos de Galaad fueron de Gizer, la familia de los geseritas; de Elec, la familia de los elequitas; de Asriel, la familia de los asrielitas; de Sicom, la familia de los siquemitas; de Semida, la familia de los semidaitas; de Efer, la familia de los eferitas. Zelefad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelefad fueron Mahala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52,700. Los hijos de Efraín por sus familias fueron de Sutela, la familia de los sutelaitas; de Beker, la familia de los bequeritas; de Taán, la familia de los taanitas. Y los hijos de Sutela fueron de Herán, la familia de los heranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, y fueron contados de ellas 32,500. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias fueron de Bela, la familia de los belaitas; de Asbel, la familia de los asbelitas; de Aharam, la familia de los airamitas; de Sufam, la familia de los sufamitas; de Jufem, la familia de los sufamitas. Los hijos de Bela fueron Ar y Naamán; de Harf, la familia de los arditas; de Naamán, la familia de los namitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45,600. Los hijos de Dan por sus familias fueron de Suham, la familia de los suamitas. Estas son las familias de Dan, y de las familias de los suamitas fueron contados 64,400. Los hijos de Aser por sus familias fueron de Emna, la familia de los imnitas; de Isui, la familia de los isuitas; de Bería, la familia de los beriaitas. Los hijos de Bería fueron de Eber, la familia de los eberitas; de Malquiel, la familia de los malquielitas. Y el nombre de la hija de Eiser fue Seraán. Estas son las familias de los hijos de Eiser, y fueron contados de ellas 53,400. Los hijos de Neftalí por sus familias fueron de Yosir, la familia de los yaselitas; de Guni, la familia de los gunitas; de Gizer, la familia de los geseritas; de Sailom, la familia de los silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres,
heredarán. Conforme a la suerte, será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por sus familias fueron estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Cot, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Cot engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María su hermana. A Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jafón, y Josué, hijo de Nun. Números, capítulo 27. Vinieron las hijas de Zelafad: Ishu, Jefer, Ishu, Galaji, Ishu, Maquij, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés, diciendo: bien dicen las hijas de Zelefad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Ypsilon Yishi será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas, a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Números, capítulo 28. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel, y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de un año cada día,
será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, y la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas, machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Mas el día de reposo ofrecerás 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda, que se ofrecerá con cada cordero, holocausto y olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, la 3ª parte de un hin con cada carnero, y la 4ª parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes será la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones serán sin defecto. Números capítulo 29. En el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, 1 becerro de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros además del holocausto del mes, y su ofrenda, y el holocausto continuo, y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová, en olor grato. En el 10 de este mes 7º tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová, en olor grato, 1 becerro de la vacada, 1 carnero, y 7 corderos de 1 año, serán sin defecto, y sus ofrendas flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. También, a los 15 días del mes 7º, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada,
2 carneros y 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto, y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El tercer día, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío, por expiación además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato, a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas, para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Números, capítulo 30. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello todos los votos de ella, serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado, su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que lo oyere, todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere, callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme
será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud, en casa de su padre. Familia linda, gracias por acompañarme una vez más en esta lectura. Recuerden que leer la Biblia cada día nos acerca más a Dios. Oremos. Señor, te pedimos que llenes de alegría y fe a cada familia que escucha tu palabra. Ayúdanos a vivir con amor y esperanza. Dios los bendiga mucho.